llegan a nosotros, como nombré, la visión, el oído, el gusto, el sistema propioceptivo y vestibular. El segundo piso de nuestra casa, o ya más que nada la base, vendría siendo nuestro proceso de modulación o discriminación, donde podemos encontrar el planeamiento motor, lo que nos conllevaría el esquema corporal, la seguridad postural, entre otros. En el techo de nuestra casa ya entraríamos a integrar esta información y podríamos desarrollar habilidades como del lenguaje, la motricidad gruesa, coordinación óculo-manual, entre otros. ¿Ya? Y para ya finalizar, tendríamos el techo de nuestra casa donde ya podríamos realizar las actividades de la vida diaria, tener ciertos aprendizajes y comportamientos en el contexto escolar. Ya, para esto tenemos que entender que cada vez que nosotros recibamos un sentido, tacto, olfato, entre otros, vamos a generar una respuesta adaptativa. Ya, la respuesta adaptativa es esta experiencia sensorial, el cual va a ser un propósito y una meta. Ya esta organiza la información de nuestro entorno y nos lleva hacia esta meta que nosotros queremos cumplir, como comentaba, en un contexto escolar o familiar. Ya estas respuestas adaptativas se construyen previo al nacimiento, intrauterino, y se van desarrollando en la primera etapa de nuestra vida. Las principales o más importantes vendrían siendo el tacto, la gravedad y el movimiento. ¿Ya? Como cita acá el autor Álvarez, refiere que el cerebro tiene que seleccionar, aumentar, inhibir y asociar todas estas informaciones para crear patrones flexibles, cambiantes y constantes. ¿Ya? Cuando no se puede generar esta respuesta adaptativa, nosotros nos encontramos con una problemática del procesamiento sensorial. Esto quiere decir cuando el cerebro no es capaz de organizar o procesar todas estas sensaciones que están entrando a mi cuerpo. Entonces yo no voy a poder tener una información buena o precisa de lo que está pasando en mi entorno. Entonces tenemos esta imagen donde nos representa que cuando entra un input sensorial y cuando yo no lo registro de forma correcta, no logro modularlo, no lo logro discriminar, por ende no va a haber una respuesta adaptativa que me pueda ayudar a participar correctamente del entorno y de mis ocupaciones. ¿Ya? Dentro de las evaluaciones tenemos varias, ya tenemos SPM, que es un cuestionario para padres, tenemos el BMI, que son habilidades visomotrices, algunas evaluaciones cualitativas, pero hoy nos vamos a enfocar en el perfil sensorial de DOM, ¿ya? El perfil sensorial de DOM nos habla de 4 cuadrantes específicos que vendrían siendo los umbrales neurológicos, ¿ya? Es importante entender que nosotros como seres humanos contamos con 2 umbrales, ¿ya? Un umbral alto y un umbral bajo. El umbral alto se refiere a personas o niños que les cuesta percibir ciertas sensaciones o ciertos estímulos. Es como si los ignoraran, ¿ya? Esa es una forma de autorregulación pasiva. Por el otro lado, tenemos a niños con un umbral bajo, el cual quiere decir que todas estas sensaciones, por muy pequeñas que sean o tolerables para el resto de las personas, van a ser sensaciones abrumadoras, molestas, y van a generar una persona muy sensible a estos estímulos, táctil, visual, etc. ¿Ya? Por el otro lado, para contrarrestar esta respuesta a este umbral, podemos encontrar niños evitativos, ¿ya? Si tenemos un umbral bajo, vamos a encontrar un niño que evita todo tipo de estímulos, que todo le puede generar temor, miedo, ansiedad, y va a evitar estos estímulos con mucho ruido, con luces brillantes, etc. Y desde el umbral alto, como acabo de nombrar, tenemos niños que les dicen buscadores, es decir, buscan todo tipo de estímulos, ya que como ellos no los perciben a simple vista, quieren estar, por ejemplo, trepando árboles, quieren estar constantemente en movimiento y buscan saciar esa falta de estímulo, ¿ya? Entonces acá como ejemplo nos dice que un niño buscador genera un pobre registro, pocos estímulos y se vuelve buscador de sensaciones. Por el otro lado, como tenemos un niño con una un bajo umbral, genera una hiperrespuesta. Ya un niño como defensivo táctil que le llamamos, en el fondo que no tolera muchos estímulos táctiles.
Ya, ¿qué evalúa este perfil sensorial de DOM? Ya, evalúa los procesamientos sensoriales del niño en su contexto y en su vida cotidiana. Ya nos dice cómo un ambiente puede ser favorecedor o puede ser debilitante para un niño. En el fondo, nos favorece o nos limita en nuestras actividades diarias. Este es un cuestionario que se administra de forma individual, es un cuestionario para padres o cuidadores, tiene una administración entre unos 5 o 20 minutos y se puede aplicar desde los 3 años hasta los 14 años y 11 meses. Bueno, acá tenemos los 3 niveles de este perfil sensorial. El primero sería el procesamiento sensorial, como les acabo de nombrar estos 4 cuadrantes. Tenemos un proceso de modulación cuando ya nuestro cuerpo recibe estos estímulos y los empieza como a procesar. Y por último, tenemos un nivel donde se demuestran nuestras conductas y respuestas emocionales. Dentro del primer cuadrante, que es de procesamiento sensorial, podemos encontrar el auditivo, el visual, el táctil, el procesamiento multisensorial y la sensibilidad oral. Ya dentro de la práctica nosotros encontramos a muchos niños con los que trabajamos que pueden tener alguna dificultad en alguno de estos procesamientos, ya sobre todo táctil y oral. Por el otro lado, tenemos que podemos encontrar problemáticas en el tono muscular, en la modulación de la posición del cuerpo, o sea, problemas de movimiento, un niño quizás que pueda tener problemas para planificar su movimiento, para ejecutarlo, problemas para desarrollar ciertas actividades y para relacionarse emocionalmente, ya para poder adaptarse a un contexto social. Que en el fondo es muy relevante esto porque a través de este perfil nosotros podemos entender al niño y saber cuáles son sus necesidades para que él pueda tener una correcta participación. ¿Ya? Y por último, tenemos la evaluación de las reacciones emocionales y sociales y cómo todo este procesamiento sensorial influiría en la vida y en la rutina del niño, niña, paciente. Ya acá tenemos un ejemplo de lo que sería esta pauta de DOM y un extracto, por ejemplo, de procesamiento táctil. La L nos demuestra que son actividades desde un umbral bajo, desde un niño más sensitivo, y bueno, acá no lo vemos, pero acá, por ejemplo, vemos la H que nos demuestra que ya es un niño con un umbral alto, un niño más buscador. A eso se refieren como el tipo de preguntas. Por ejemplo, acá tenemos, mi niño prefiere usar manga larga cuando hace calor y manga corta cuando hace frío, o le molesta ir al dentista y lavarse los dientes. Le irritan calcetines y zapatos, no le gusta interactuar con arena, con pegamento, ya. Esto nosotros lo vemos mucho en la práctica. Ya tenemos muchos niños que tienen estas dificultades en el procesamiento sensorial. Esto se evalúa con preguntas de siempre, frecuentemente, a veces, casi nunca y nunca. Ya el puntaje de siempre eh, va con un punto, el puntaje de frecuentemente con 2, a veces con 3, casi nunca con 4 y nunca con 5. Es decir, que si, por ejemplo, mientras menos puntaje en esta pauta, yo puedo asumir que este niño tiene algún problema de procesamiento sensorial. Acá tenemos otros ejemplos que son del procesamiento vestibular, que tiene que ver todo lo que es el movimiento, la coordinación motora, el equilibrio. Y por ejemplo acá nos dice, a mi hijo le evita todo lo que sean como juegos móviles, columpios, carruseles, se puede marear en el auto, no le gusta, por ejemplo, que lo levanten en brazos, todo eso que involucre movimiento y que le genere como alguna sensación de malestar o al contrario, que le encante y que un niño quiera estar pero todo el día corriendo y no lo podamos detener y que sea un niño súper, súper activo. Ya, acá tenemos los resultados por factor bruto. Acá, ¿qué es lo que me dice? Que cada pregunta va asociada a un factor. Y por ejemplo, acá tenemos el factor de la sensación o el factor del nivel bajo registro. Y todos estos puntajes uno luego los traduce y según el puntaje que a mí me aparezca, me va a decir, mi niño tiene un funcionamiento típico que vendría siendo que no tiene ningún problema sensorial,
está dentro como de lo neurotípico. Mi niño tiene alguna diferencia probable, quiere decir que, por ejemplo, tiene ciertas habilidades que se ven interferidas para que no pueda participar, o ya tiene una diferencia definitiva. Quiere decir que estamos claramente evidenciando un problema sensorial. Entonces, ya cuando evidenciamos este problema, tenemos que irnos a lo que vendría siendo la intervención. Ya podemos encontrar síntomas generales como un niño muy hiperactivo o muy distraído. Se pueden empezar a aparecer problemas de comportamiento en el colegio, que por ejemplo los profesores no entienden por qué el niño no pueda estar quieto o por qué esté tan pasivo, por ejemplo. Pueden haber problemas en la comunicación, en el desarrollo del lenguaje y también problemas en la postura, en el tono muscular, en la coordinación, etcétera. En el fondo, cualquier problema que pueda afectar nuestra vida cotidiana y nuestra ocupación. Dentro de las intervenciones, nosotros nos basamos en los cambios que puedan haber en la sinapsis, que nosotros los consideramos la base del aprendizaje. ¿Ya? Cuando nosotros facilitamos o inhibimos ciertas sensaciones, podemos modular o regular este proceso. Y lo que nos va a permitir que nosotros nos autorregulemos con estas sensaciones que nos están en el fondo interfiriendo. ¿Ya? También creemos que experiencias complejas como la coordinación motora, la postura, los pensamientos nos ayudan a crear más conexiones neuronales y por ende poder desarrollar ciertos estímulos que nos permitan a nosotros regularnos, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo que nos dice que los mensajes de núcleos vestibulares facilitan los mensajes motores a nuestra médula espinal y eso nos va a ayudar a tener una mejor postura y un mejor tono muscular. ¿Ya? Dentro de las intervenciones que hacemos desde la terapia ocupacional, tenemos las modificaciones ambientales, pero hoy particularmente nos vamos a centrar en lo que sería una dieta sensorial. Una dieta sensorial es un plan que yo creo específicamente para cada niño, ¿ya? Esto es único para cada usuario. Esta consta de herramientas y actividades, lo que yo puedo incluir a lo largo del día de mi hijo, ¿ya? Esto tiene el fin para que él pueda participar y tener la estimulación necesaria para poder desarrollarse en su vida diaria, en su contexto escolar o en su vida cotidiana, ¿ya? Es importante recalcar que la dieta sensorial nosotros la tenemos que seguir de una forma estructurada, ¿ya? Esto es para evitar que el niño caiga en la desregulación. ¿A qué me refiero con eso? Que en el fondo no solo ocupar la dieta sensorial cuando el niño esté en problemas o requiere ayuda, como para apagar el incendio, ¿ya? La idea es ocuparla para prevenirlo y que en el fondo él se sienta cómodo y pueda participar constantemente. Entonces, vamos a dar un ejemplo porque hay muchas dietas sensoriales según una problemática que puede existir. Pero como venimos hablando del sistema vestibular y propioceptivo, nos vamos a concentrar en estas. Un niño con una pobre discriminación vestibular y propioceptiva, como dijimos, es un niño que tiene un umbral alto, no percibe los estímulos, no los registra correctamente. Entonces, es un niño que, por ejemplo, puede tener un mal control postural, caídas frecuentes, puede tener poco equilibrio, es inquieto, le cuesta mantener la atención. ¿Qué podemos hacer en este caso? Por ejemplo, podemos usar la propiocepción, la presión profunda con nuestras manos, podemos abrazarlo, podemos hacer guerra de almohadas, podemos utilizar nuestros balones terapéuticos, los maní, ya en el fondo para proveerle toda esta información que él está carente, que no está registrando. Por ejemplo, en el contexto escolar pasa mucho que dicen, ¿cómo puedo mantener a mi alumno, a mi hijo, para que esté quieto, para que esté tranquilo, para que pueda prestar atención? Ya es importante poder hacer un trabajo en mesa con un asiento duro, una base sólida, algo que nos diga, acá estamos posicionados, acá estamos sentados, tenemos algo que nos hace sentir cómodos, ¿ya? En el fondo, por ejemplo, si el niño le pasan alguna actividad y él quiere salir para acá, para allá, tú le pones, por ejemplo, una hoja, la pones con scotch, la delimitas y los haces enfocarse en la actividad. Es siempre importante acompañar al niño para que él no se sienta
en el fondo solo y tenga la confianza de poder participar. Acá tenemos algunas fotografías de lo que podemos hacer en caso de un niño con pobre discriminación vestibular y propioceptiva. Por otro lado, tenemos la defensividad táctil. Ya, yo les contaba que cuando hay un registro bajo, hay niños muy sensibles, niños que todos los estímulos le molestan, les abruman. Entonces, ellos generan ciertas respuestas aversivas a estos estímulos táctiles. Por ejemplo, no les gusta trabajar con témperas en el colegio, las rechazan, les molestan las etiquetas de la ropa, no les gusta el momento del baño cuando les cortan las uñas, por ejemplo, les molesta que los toquen. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas problemáticas? Creamos algunas pautas que nos favorezcan también propiocepción, contacto, harta presión profunda, ¿ya? Estos niños no se les genera el tacto más ligero porque en el fondo no les ayuda a regularse. La terapia se basa, por ejemplo, en chalecos de peso. Acá fonoaudiología, terapia ocupacional, ocupa estas estrategias, ¿ya? Por ejemplo, en manualidades. Si un niño no le gusta pintar con témpera, uno no tiene que obligarlo, uno le puede dar opciones. Por ejemplo, le puede decir, oye, podemos pintar con un pincel, podemos pintar con una esponja, podemos usar pegamento en vez de cola fría con los dedos. Entonces, en el fondo es respetar y darle el espacio para que él elija o se sienta cómodo. Por eso siempre es importante anticipar, ¿ya? Yo le tengo que decir siempre al niño, mira, sabes que vamos hoy a ocupar tales materiales, vamos a hacer tal actividad y eso a él lo va a hacer sentir confiado, cómodo, ya de que lo que yo le estoy presentando no es algo que él lo va a atacar, ya, él se va a sentir atacado, él se va a sentir abrumado, pero por eso tenemos que anticiparlo. Ya lo podemos hacer mediante lenguaje verbal, pictogramas, etc. ¿Ya? Y muy importante, disminuir los estímulos, un ambiente sobreestimulado. Los niños que perciben tantas sensaciones a la vez empiezan a generar ansiedad, ¿ya? Entonces, si yo apago esa luz brillante, disminuyo ese estímulo sonoro, adapto el ambiente, ese niño de seguro va a participar y va a sentirse más cómodo con sus ocupaciones y con su entorno. Y, por supuesto, respetar los tiempos y los procesos. Cada niño tiene su tiempo, su proceso, su espacio y cada proceso es único. Así que eso es muy importante. Ya acá tenemos algunas actividades que podemos hacer con los niños, pelotitas de colores, que hayan distintas texturas, amasar, todo lo que involucre presión profunda. ¿Ya? Y también importante recalcar, para ya ir cerrando, que cada niño, cada individuo tiene un perfil sensorial único, ¿ya? Hay una diversidad de perfiles sensoriales, a pesar de que Dom, este autor, nos identifica con 4 cuadrantes, aún así nosotros podemos encontrar que el perfil sensorial del niño va a depender, por supuesto, del umbral neurológico, como les nombré, alto-bajo, de su proceso sensorial, pero también de todas estas adaptaciones y modificaciones ambientales que nosotros hagamos. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que el perfil sensorial de un niño puede cambiar? ¿Sí? Ya, correcto. ¿Por qué puede cambiar? Porque en el fondo puede cambiar porque a través de estas adaptaciones, de esta pauta de regulación, de esta dieta sensorial, nosotros podemos hacer que un niño que antes no le gustaba la témpera, que le daba miedo, que le daba ansiedad, se vuelva más tolerante. Quizás no va a embarrar su cara en témpera, pero quizás la va a tocar con la punta del dedo, quizás va a aceptar unas texturas parecidas a la témpera, entonces lo vamos a volver más tolerante. Si un niño era muy buscador y nunca saciaba esa búsqueda de estímulos, quizás empiece a percibir más estímulos, empiece a registrar más información, ¿ya? Pero eso es todo gracias a las adaptaciones, a las modificaciones ambientales y por supuesto a la colaboración, el acompañamiento de las familias, de los profesionales y de toda la persona que quiera acompañar a este niño para participar en todas sus ocupaciones diarias y en su contexto escolar. Eso, muchas gracias.